Huracán en números. Una comparación estadística, numérica, que va a poder explicarnos a la perfección cuáles son las principales diferencias entre el primer semestre de Huracán y el segundo. Y además, análisis táctico, como no, del próximo rival, el próximo domingo, Independiente Rivadavia de Mendoza. Yendo con la primera parte del video, como les decía, vamos a empezar a ver ciertos datos del primer semestre de Huracán y lo vamos a comparar con esos mismos datos en el segundo. Empezamos el análisis y voy a situarme en el primer semestre, en este caso antes de la fecha 10, que también fue con Independiente Rivadavia y Mendoza, igual que la siguiente que va a venir, y comenzamos de lleno con la comparación. En ese momento Huracán había jugado 10 partidos en el nuevo semestre, pero en este jugó 3 más, 13. En ese entonces llegaba a la fecha 10 en la quinta posición, vivo en Copa Argentina y a la espera de su primer partido de Copa Sudamericana. Actualmente se encuentra en décima posición, eliminado de Copa Argentina y ya eliminado de Copa Sudamericana. A ese entonces Huracán había convertido 13 goles, 11 por torneo local y 2 por Copa Argentina. Actualmente solo lleva 6 goles. 5 por campeonato local, 1 por Copa Sudamericana. Los goles en contra habían sido solamente 5, 4 por torneo local y 1 por Copa Argentina. Y hoy en día Huracán recibió 14 goles en contra. 8 por campeonato local, 4 por Copa Sudamericana y 2 por Copa Argentina. Hasta hace unos meses por campeonato local, Huracán llevaba una racha de 5 victorias, 3 empates y una sola derrota, sumado al avance en Copa Argentina 2-1 contra San Martín de Formosa, lo que haría un total de 6 victorias hasta ese momento, mientras que la realidad de hoy marca 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Por los primeros meses del año, los goleadores habían sido Massanti, Pellegrino, Tisera que convirtió 2, Ibáñez, Miljevich que también lo hizo por duplicado, Payo Pereira, Rodrigo Cabral, El Colo Gil y el máximo artillero del semestre, Eric Ramírez con 3 goles. Si lo pasamos en limpio, son 7 goles de delanteros, 3 de mediocampistas y 2 de defensores. Estamos hablando que 9 jugadores diferentes lograron convertir, mientras que los de hoy en día son Pereira, El Colo Gil, Ursi, Nervo y el máximo actualmente artillero es Matko Miljevich con tan solo 2 goles. Y si lo llevamos a las posiciones, hubo un solo gol de delanteros, 2 de mediocampistas y 2 de defensores. Y en este caso, 5 jugadores diferentes marcaron los goles de Huracán en este semestre. En ese momento logró sumar 6 vallas invictas, mientras que ahora 3. Y sumando goles a favor y goles en contra de todos los partidos, en el primer semestre Huracán llegó a la 10ª fecha del torneo local con una diferencia de gol a favor de 8. Pero en cambio, sumando todos los goles a favor y en contra de lo que hasta ahora viene siendo el segundo semestre de Huracán hasta llegar a la fecha 10, su diferencia de gol es de menos 8. Bueno, los datos hablan por sí solos. Estamos hablando que para igualar lo del primer semestre en cuanto a producción goleadora, Huracán tiene que hacer más del doble que hasta ahora hizo. Y eso, sumado a la cantidad de goles que antes habían delanteros y que ahora no, te marca perfectamente que hubo un quiebre en la relación de el equipo con la delantera. Y eso te marca que evidentemente no se hizo un buen mercado de pases o por lo menos no se reemplazó bien a quienes antes sí funcionaban. Y el equipo a los que en su momento sí lograba abastecer para que estos terminen convirtiendo, hoy no lo hace. Porque no puede ser que en el primer semestre hubo 7 goles delanteros y ahora solamente hubo 1. Y yendo a la parte de la defensa también hay un enorme daño que se le ha hecho y también tiene que ver con los reemplazantes del primer semestre, porque así como a Massanti se lo reemplazó con Bizanz, a Pellegrino se lo reemplazó con Nehuen Paz y lo hemos traducido en números, porque Huracán solo había recibido 5 goles en contra y hoy le hicieron 14. Estamos hablando de muchísimo más del doble. Y cuando antes teníamos 6 vallas invictas, hoy tenemos 3, la mitad de ese entonces. Hay que tener en cuenta la situación de Galíndez, que se lesionó y tuvo que atajar los primeros partidos el Mono Mesa y en general no pudo cumplir a las expectativas. Y si encima nos vamos al resultado de los partidos, Huracán solo había perdido 1 y hoy ya perdió 6. Ganó la mitad de las veces que en ese momento había logrado. 6 en ese momento, hoy 3. Y estamos hablando de que pasó de tener 8 de diferencia de gol a menos 8.
¿Cuánto la empeoró? Un 100%. O sea, Huracán para poder igualar lo que en su momento fue su diferencia de gol, tiene que ganarle 16-0 Independiente Rivadavia de Mendoza. Estamos hablando de que 9 jugadores lograron hacer gol en aquel momento y hoy solamente 5 lo hicieron. Seamos serios. Huracán empeoró muchísimo de un semestre al otro y eso sin duda se debe a un mal mercado de pases que no estuvo a la altura del primer semestre, malos reemplazantes de los que en aquel momento eran figuras, mal acoplamiento de los refuerzos al equipo, mal rendimiento colectivo, tanto del equipo como de valores individuales que en el semestre anterior sí estaban muy bien, y por último una pronunciada bajada en producción de resultados, de sensaciones, de buenos momentos, de goles, de todo del director técnico de Huracán. Veremos cómo termina la segunda parte del semestre, pero hasta el momento Huracán no ha estado a la expectativa, no ha estado a la altura. Y yendo con el análisis, Independiente Rivadavia, bueno, es un equipo intenso que busca hacerse fuerte de local e imponer condiciones, que intenta presionar y lo suele hacer con dinámica, con actitud. Lo que siempre tiene fijo es un volante central como lo es Botari, un arquero que cuando ataja la primer pelota suele ganar mucha confianza y normalmente tener un buen partido, como lo es Ezequiel Centurión. A veces un 9 de referencia, otras veces a uno que son más movedizos, pero sobre todo su principal figura estamos hablando de Sebastián Villa. Estuvo muchísimo tiempo del torneo utilizando un 4-1-3-2, pero en los últimos partidos lo cambió a un 5-3-2. Yo creo que va a ser esta última la formación que va a presentar frente a Huracán. Y empezamos a ver los videos para poder introducir un poco del análisis, y es que su máxima figura, como antes decíamos, Sebastián Villa, es un delantero que no es referencia, sino que se mueve por todo el frente de ataque. Puede aparecer tanto por izquierda, como vemos en el video, por derecha, por el centro o incluso a veces bajando a hacer, si se quiere, de enganche para enlazar el juego, abrirlo hacia un lado, hacia el otro, y lo vemos en el video como en varios ejemplos suele, como decíamos, jugar, conectar desde el centro, y de hecho vemos un gol donde el inicio de la jugada es un pase a las espaldas de los laterales, pero partiendo en esa posición de enlace. Por eso digo que es un jugador que se mueve por toda la parcela ofensiva. Y conecto esto con también lo que vemos en el video, y es que vamos a ver dos goles casi que calcados, donde lo más destacado es la subida de su lateral Souto, que pasa al ataque muy peligroso y en ambos casos termina tirando un centro para que en ambos casos remate Retamar, otro de los valores que puede ingresar tanto en el equipo titular como suplente y que también suele ser un delantero movedizo. Otro ejemplo de la subida de lateral es el que vemos en pantalla contra Estudiantes, donde corta hacia adentro soltando la raya y metiéndose más en pasillos interiores y finalizando casi que adentro del área. Algo que me llamó la atención, que identifiqué mientras veía los videos, es que tienen una jugada de pelota parada bastante particular que la han repetido más de una vez y que en alguna ocasión le terminó saliendo bien con un gol, y creo que es importante que la veamos porque a lo mejor puede ser que contra nosotros la utilicen. Y es que Villa parece que va a tirar el centro, pero juega corto con un compañero que se acerca a jugar, este rebota para que el colombiano tire un centro al área cargada de jugadores, buscando molestar al arquero, buscando llenar ese espacio con posibles rematadores, y que con Argentino, más allá de que el pase a Villa no estuvo tan bien, termina llegando al gol de esa manera. En cuanto a los puntos débiles, creo que el déficit más grande que encontré son los espacios que brindan tanto a las espaldas de la línea de 4 como a los costados, que terminan impactando también a la misma línea de 4. Lo vemos en este ejemplo contra Estudiantes, donde por atacar con los laterales y estirar justamente a la línea del 4, atrae hacia un lado, el jugador de Estudiantes tira un enorme centro al lado débil, lugar donde en ese momento no había marca, controla y termina definiendo bárbaro solo. ¿Pero por qué? Porque tuviste un jugador cerca de la línea, generando que su línea de 4 se estire, y al estirarse e ir hacia un lado, dejan el otro costado débil, o mejor dicho, libre. Y al invadirlo se genera esta jugada de gol. Por lo cual, atacar con los laterales puede ser beneficioso. Contra Boca vemos un ejemplo muy claro donde Cavani se pega a la raya
y recibe solo. También es muy importante el movimiento de Merentiel para salir a jugar y justamente atraer a la marca, generando un hueco así enorme. Otro ejemplo donde Merentiel vuelva a salir del área y Blanco, lateral izquierdo, ataca el espacio nuevamente al lateral. Y sobre todo veo un gran déficit a la espalda de los centrales, que son grandotes y no tan rápidos, más bien lentos. Y cuando se les juega pegado, cerca, pero con espacio al que correr, normalmente terminan mirando el número. Son bastantes ejemplos lo que estamos viendo, algunos que terminan derivando en goles. Por lo tanto, creo que va a ser muy importante la labor de Miljevic como lanzador y sin duda la de los extremos y de su 9, sea quien sea. Porque mientras haya un espacio al que correr, si Huracán lo sabe aprovechar puede hacer mucho daño. Así que ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en la siguiente edición, esperemos que Huracán logre el mejor resultado el domingo. Después tendremos por supuesto la reacción y el análisis. Denle like, suscríbanse, que bueno, mi objetivo es poder llegar a los 500 suscriptores antes que termine el año. Estamos más o menos en la mitad, así que bueno, ese es mi objetivo. Espero que se suscriban, que le den like, que me comenten muchísimo, díganme qué opinan. Así que nos vemos en la próxima y como siempre digo, que lo mejor que esté por venir sea para Huracán. Gracias.